De hecho, podríamos decir que toda la historia de las Escrituras gira alrededor de la revelación de la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de la belleza de su santidad, habla de la grandeza de su poder, habla de la perfección de su amor, habla de su justicia, habla de su sabiduría y majestad al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento aparece la palabra hebrea kabod, que significa literalmente peso o importancia. Cuando esto se aplica a Dios, comunica la idea de que Dios tiene un peso incomparable, una dignidad y una majestad infinita. Ahora, esto está queriendo decir que Dios no es alguien común. Dios es el Rey del universo. Por eso cuando Moisés dijo: Dios, Señor, muéstrame tu gloria, Moisés estaba pidiendo mucho más que ver una luz brillante. Moisés estaba diciendo: quiero conocerte como realmente tú eres. Y la respuesta de Dios fue fascinante. No se tardó. Dios no le mostró primero un espectáculo de poder. Dios proclamó su propio carácter, diciendo: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En otras palabras, que la gloria de Dios se revela tanto en su carácter como en su poder. A veces la gloria de Dios se manifestó de forma visible, por ejemplo, como una nube que llenó el tabernáculo, como fuego sobre el monte de Sinaí, o como una nube que llenó el templo de Salomón, de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer ministrando, pero esas manifestaciones simplemente eran señales de una realidad mucho más profunda. Dios estaba presente entre su pueblo y se estaba moviendo entre su pueblo. En el Nuevo Testamento ocurre algo mucho más extraordinario. El Evangelio de Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. La mayor revelación de la gloria de Dios no fue una nube ni un fuego, sino una persona, Jesucristo. Esa es la mayor revelación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Él vemos la gloria de Dios hecha visible. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús perdonaba, cuando Jesús confrontaba al pecado y al pecador, y finalmente Jesús entregó su vida en la cruz, allí estaba revelando quién es Dios. Y hay algo que a veces sorprende, y es esto, que la cruz que parecía una derrota es presentada por Jesús como el momento de su glorificación. La pregunta es: ¿por qué? Porque allí se encontraron perfectamente la justicia y el amor de Dios. En la cruz vemos cuánto aborrece Dios el pecado y cuánto ama al pecador dispuesto a arrepentirse. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo experimenta hoy un creyente la gloria de Dios? No necesariamente viendo fenómenos extraordinarios. La experimenta cuando el Espíritu Santo abre sus ojos para conocer más de Cristo. La experimenta cuando la palabra transforma su mente.
Cuando el pecado pierde poder sobre su vida, cuando ama lo que antes rechazaba y cuando comienza a reflejar el carácter de Jesús en su vida total. Por eso Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria. La gloria de Dios no es algo que contemplamos. La gloria de Dios es una realidad que nos transforma. Cuanto más conocemos a Cristo, más nos parecemos a Él. También hay una dimensión futura. La Biblia enseña que un día toda la creación será llena de la gloria de Dios. Ya no habrá pecado ni muerte. La presencia de Dios será plena y los redimidos lo verán cara a cara. Y esa es la esperanza final del creyente: vivir eternamente en la gloria de Dios. Hoy quiero terminar con una reflexión que considero muy importante para cada persona que me está escuchando. En algunos ambientes cristianos se identifica la gloria de Dios exclusivamente con manifestaciones, espectáculos, temblores, caídas, visiones o milagros. Dios puede obrar de manera extraordinaria cuando Él quiere, pero la Biblia nos enseña que la evidencia más profunda de su gloria es una vida transformada a la imagen de Cristo. Una persona que ama más, perdona más, vive en santidad y refleja el fruto del Espíritu. Esa persona está manifestando la gloria de Dios de una forma tan real como cualquier experiencia extraordinaria. No estoy diciendo que Dios no haga milagros, claro que sí, Él lo sigue haciendo hoy. Ese equilibrio es importante porque nos ayuda a buscar no solo experiencias con Dios, sino conocer verdaderamente a Dios mismo. Ahí es donde la gloria de Dios deja de ser un concepto y se convierte en una realidad que cambia toda la vida. Dios te bendiga más.